Hola, hoy vamos a hablar acerca de un problema que yo he tenido toda mi vida y que no sabía cómo entenderlo, y ya investigué todo y ya tengo clarísimo por qué pasa y por qué ocurre. Resulta que a través de mi vida yo me fui dando cuenta de que yo había muchas películas que me costaba mucho, mucho, mucho entenderlas. Sobre todo películas de acción, películas donde habían muchas personas. Y siempre, siempre yo me daba cuenta que las películas que yo buscaba y que sigo buscando, de hecho, bueno, eso es muy femenino también, pero también tenía que ver con el problema, que yo buscaba las películas como más bien como de drama y más bien con cosas bastante conocidas, como por ejemplo una casa, una familia, una mamá. Perdón, estoy con un resfrío que me tomé en las fiestas patrias ahora. Por eso tengo esta carita y disculpen. Bueno, y resulta que pasó eso, porque yo empecé a tratar de investigar por qué siempre elegía como el mismo tipo de película, con cosas bastante conocidas, con cosas bastante como que tuvieran que ver con mi vida en el fondo. Y ojalá con muy pocos personajes. Entonces me puse a investigar por qué algunos autistas no entienden las películas, por qué. Pero no daba mucho con... No, decía, no, a lo mejor es un problema mío nomás. Hablaban también de por qué uno no puede, porque uno como autista de repente no puede entender las intenciones de los demás, pero yo creo que eso no debe ser tan así, porque en las películas encuentro yo que las intenciones son mucho más explícitas que en la realidad. Nosotros es verdad que no sabemos entender muchas intenciones de la gente, qué sé yo, pero en las películas están mucho más explícitas, se nota más las intenciones porque uno ya entendiendo el contexto de la película y entendiendo lo que va pasando, puede más bien entender las intenciones. Así que yo dije, no va por ahí la cosa. Y resulta que llegué a la conclusión de que el problema es la prosopagnosia. ¿Y qué es la prosopagnosia? Hay un video aquí en el canal que habla sobre la prosopagnosia y que tiene que ver con que nosotros, algunas personas, muchísimas autistas, no tienen la facilidad, o sea, no tienen, perdonen por favor, quise grabar igual porque no quiero dejar de subir videos por un resfrío. Muchas personas autistas no tenemos la capacidad de reconocer los rostros, ¿ya? Nosotros, a mí me pasó muchas veces que yo confundía a las personas y yo lo conté en el video de la prosopagnosia, porque nosotros no reconocemos las facciones de los rostros de muchas personas, la gente que sufre de prosopagnosia. Entonces nosotros nos guiamos por las cosas como características, como el pelo, que lo tiene de una forma, o si tiene algún lunar en particular, o si tiene los ojos muy claros, por algunos rasgos. Pero si nos sacan un poco, si se cambia el peinado de la persona, ya no la reconocemos. Parece raro, parece cuento, pero es verdad. Nosotros no reconocemos los rostros. Muchas personas autistas nos pasa eso, no reconocemos los rostros. Existe, bueno, eso pueden verlo en el video de la prosopagnosia, pero existe la prosopagnosia que uno nace con ella, en el caso de las personas autistas, de muchas, no de todas. Y existe también el caso de ¿cómo se llama? Pase nomás, ya. El caso de las personas que han tenido algún accidente vascular, o sea, un accidente cerebrovascular o alguna cosa y quedó con ese problema, y eso se llama prosopagnosia adquirida. Bueno, yo nací con esto. Yo, como siempre, yo digo, yo me daba cuenta que yo, por ejemplo, no identificaba a las personas y no las veía en un lugar donde le correspondía estar, por ejemplo. O sea, si era la persona de la verdulería, tenía que estar ahí, y si yo la veía en la calle no la reconocía. Es muy complicado esto, ¿eh? Es bien complicado porque uno pasa muchas vergüenzas,
por esta situación. Muchas vergüenzas, porque yo conté en ese video de la prosopagnosia que una vez confundí a una profesora con la señora que atendía en el supermercado y traté a la profesora, una profesora que había dejado el año pasado. Y traté a la profesora, que era ella, que me dijo, ¿cómo estás? Me encontré con ella y le hablé como si yo estuviera hablando con la señora niña del supermercado y yo le decía, ¿pero por qué me dices eso si nos vimos ayer? No, me dijo, yo hace mucho tiempo que no te veo. Ah, ya deja de molestarme, le decía yo. Hoy pasé mucha vergüenza cuando logré darme cuenta que era cuando ella me dijo, soy tu profesora de inglés del año pasado, ¿te acuerdas de mí? Ah, sí, mi Judith, sí me acuerdo, perdón, la confundí. Bueno, no sé cómo fue, no me acuerdo claramente cómo fue, yo sé que fue una vergüenza muy grande, porque las dos personas usaban anteojos y tenían el pelo bien crespo y negro. Y eso era lo único que yo veía, no veía facciones, no veía facciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con las películas? Bueno, hay personas también que tienen una prosopagnosia tan profunda que les cuesta incluso reconocer a sus seres más conocidos y más queridos. ¿Eh? Bien, ¿qué tiene que ver esto con las películas? Esto tiene que ver porque resulta que las películas, por eso ahí me empecé a dar cuenta yo, que yo buscaba películas bien como familiares, bien donde hubieran poquitos personajes, donde yo, porque resulta que en las otras películas de repente, no sé, había una niña con pelo negro largo y de repente aparecía otra niña con pelo negro largo y yo pensaba que era la misma. Y se me empezaba a hacer una confusión en la película, porque cuando las películas son más de acción y más de cosas, aparecen más personajes, más gente, y ahí me pierdo completamente porque no les identifico las caras. Para mí, las personas que tienen una característica como el pelo largo negro son todas la misma persona. Entonces ahí me empezaba a quedar la escoba y yo ahí no entiendo o sea, y yo lo estoy contando en pasado porque era cuando yo no entendía por qué. Pero me sigue pasando. Porque esto no tiene cura. O sea, la prosopagnosia es una cosa que uno tiene y que uno la va a tener toda la vida. Entonces yo tengo que ver películas que tengan más o menos poquitos personajes, o sea, no que se entienda bien sí, que se entienda bien. También lo otro que me confunde mucho en las películas es que cuando se van los tiempos para atrás, para adelante, vuelven me cuesta mucho ambientarme ahí también. Eso no sé, no tengo muy claro por qué será, pero es muy ambiguo todo ahí. Entonces, em, me gustan las películas bien ordenaditas, que tengan un principio, que uno ya vaya entendiendo, que uno vaya conociendo a los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como le digo, esto de la prosopagnosia es bien complicado. Y, y eso pasa, po. O sea, cuando son muchos personajes, uno ya se confunde, uno ya le pierde el hilo a la cosa porque ya... lo más desagradable es que la persona que está con uno viendo la película, y yo me encima tenía un amigo, además, que era crítico de cine. Entonces me invitaba al cine a ver películas, porque él después tenía que criticarlas en el diario, en el periódico, tenía que criticarlas. Y yo estaba todo, oye, ¿quién era esa persona? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué le dijo eso? Y molestaba todo el rato. Y cuando yo estoy viendo una película con alguien, pregunto, oye, ¿y ese quién es? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Como que me cuesta entender las películas y yo sé que no soy tonta. Entonces, ocurre eso. Así que si tú eres una persona atea y te das cuenta que te cuesta entender algunas películas, yo creo que ya podrías saber más o menos por qué es. A mí me gusta que me den las películas bien armaditas, bien con contexto bien claro, que yo conozca, y con personajes claros, que no, y si van a meter algún personaje más que sea bien distinto al otro, porque de verdad se me confunden las personas. Así que, bueno, eso sería más o menos lo que les quería contar acerca de la prosopagnosia. Hay un video que explico bien, pero no es mucho más lo que hay que decir, ¿sí? Nosotros nacemos con esto. Pero en el tema de las películas era importante decirlo porque seguramente hay muchas personas autistas
que se dan cuenta que les cuesta mucho entender películas cuando son con mucha gente y no tienen idea por qué. Y además que puede ser este el motivo. Así que eso sería yo creo el video por ahora, ya decir más es mucho. Y, y eso, pues así que nos vemos en el próximo video. Y no olviden, por favor, suscribirse al canal para seguir subiendo contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.